La llamaban Urbanización Las Encinas. Un nombre elegante para un puñado de chalets de lujo apiñados como sardinas en lata. Todos gobernados por una comunidad de propietarios con más normas que sentido común. Y su rey. Un tipo de pelo engominado llamado Arturo Velasco. Con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules. Dirigía aquella comunidad como si fuera su feudo personal. Su mansión ostentosa en la colina era su castillo. Yo me mantenía al margen. Como siempre. Mi lugar no era gran cosa, una sólida casa de campo antigua que había aguantado tormentas y sudores de generaciones. Rodeada de unas hectáreas de encinar que llevaban en mi familia desde tiempos de mi abuelo. Sin céspedes ingleses. Sin fachadas pastel. Sin banderitas marcando dónde plantar geranios. Solo paz o lo que antes era paz. Entonces llegó el estruendo. No el leve temblor de un camión por la carretera comarcal. Era más profundo. Más rabioso, el gruñido de maquinaria pesada desgarrando la tierra justo en el límite de mi finca. Me planté en el porche. Taza de café en la mano. Y vi cómo derribaban encinas. El sol de la mañana arrancaba destellos de los dientes de acero de la excavadora. Al principio pensé que era obra del ayuntamiento. Algún arreglo de drenaje que llevaban años prometiendo. Pero la escala era desproporcionada. Luego llegaron los camiones planos cargados de encofrados y barras de acero. El nudo en el estómago se apretó. Aquello no era drenaje. Era construcción. Bajé hasta el lindero. El rocío aún perlaba la hierba alta. Allí estaba la estaca de catastro. Vieja pero clara. Con el capuchón de latón marcando el límite que mi abuelo había registrado décadas atrás. Las excavadoras estaban 10 metros dentro de mi terreno. Un capataz joven. Con carpeta y auricular. Me hizo señas. Buenos días. Señor. Buenos días, respondí. Conteniendo la rabia. ¿Qué demonios están construyendo aquí? Piscina comunitaria y centro recreativo para las encinas. Va a ser una joya. Señaló la tierra removida con un gesto amplio. Una piscina en mi finca. La audacia me dejó sin aire. ¿Se da cuenta de que esto es mi propiedad? Señalé la estaca. El capataz frunció el ceño. La vio por fin y se encogió de hombros. Los planos que nos dieron dicen que ahora pertenece a la comunidad. Se registraron nuevos planos hace poco. ¿Nuevos planos? La sangre se me heló. Yo mismo había hecho un deslinde hacía 3 años. Todo correcto. ¿Quién hizo la medición? Topografía hispana. Creo. No me sonaba. Conocía a casi todos los topógrafos de la comarca. ¿Puedo ver esos planos? Lo siento. Señor. No puedo compartirlos. Hable con la oficina de la comunidad. Volvió a dirigir las máquinas. Despachándome como a una mosca molesta. Me quedé allí. Con el ruido de las excavadoras retumbando en los oídos y el olor a tierra removida en la nariz. No estaban construyendo cerca. Estaban construyendo encima. Y actuaban como si tuvieran todo el derecho. Regresé a casa con la rabia endureciéndose en una resolución fría. Arturo Velasco creía que podía entrar bailando y llevarse lo mío. Creía que un papel de un topógrafo de pacotilla podía borrar generaciones de escrituras. Iba a aprender una lección dura. Hay cosas que un hombre simplemente no suelta. Y esta era una de ellas. El silencio se había roto. Sí.
Pero la tormenta que se avecinaba sería ensordecedora. Mi resolución era una cosa fría y dura asentada en las tripas. Pero Arturo Velasco no era hombre de esperar el primer movimiento. Era un depredador que ya había probado la sangre. Al día siguiente empezó el asedio. Comenzó pequeño, una carta certificada en el buzón. Sobre impecable y oficial. Dentro. La primera multa, 100 euros por vegetación descuidada. Miré mis encinares salvajes y hermosos. Los mismos que estaban allí antes de que nacieran los abuelos de Velasco. Y solté una risa amarga. Rasgué la carta por la mitad y la tiré a la basura. 2 días después llegó otra, 250 euros. Esta vez. El color de mi puerta principal. Al parecer. El verde bosque desvaído que llevaba 20 años allí no estaba en la paleta aprobada por las encinas. Ni siquiera la abrí del todo. Fue directa al cubo. Las cartas eran solo el primer disparo. La verdadera guerra era de desgaste. Diseñada para triturar a un hombre y convertir su propio hogar en prisión. La construcción de la piscina, mi piscina. En mi tierra, se convirtió en un asalto constante a los sentidos. Empezaban al amanecer, rugido de motores y martillazos que me despertaban antes de que saliera el sol. No paraban a las 5. Trabajaban bajo focos gigantes que proyectaban sombras largas y danzantes por mis ventanas. El zumbido de los generadores vibraba en las tablas del suelo hasta las 10. A veces las 11 de la noche. El sueño se volvió lujo. Un recuerdo lejano. El silencio que tanto había querido ahora era una lengua olvidada. Una mañana abrí el grifo de la cocina y solo salió un gorgoteo hueco. Salí y encontré el problema, mi línea de agua junto a la carretera había sido cortada limpiamente. Llevaba una etiqueta naranja brillante, conexión no autorizada al suministro municipal. Contacte con la comunidad de las encinas para revisión de cumplimiento. No autorizada. Mi familia pagaba impuestos por esa conexión desde hacía medio siglo. Pasé el resto del día con caja de herramientas y cinta de fontanero. Nudillos en carne viva y camisa empapada de sudor y barro. Arreglando lo que ellos habían roto a propósito. Esa noche bebí un vaso de agua que sabía a victoria y a la fría realidad de mi situación. Podían y querían hacer cualquier cosa. Los ataques físicos eran una cosa. El aislamiento psicológico era otra. Levantaron una valla barata de malla metálica justo por donde ellos decidieron que estaba el nuevo límite. Me cortaba 20 metros de mi patio delantero. Colgaron un cartel enorme. Impreso profesionalmente, propiedad de las encinas. Intrusos serán denunciados. Era una declaración. Un anuncio de su arrogancia a la vista de todos. Mis vecinos, los pocos que había al otro lado de la carretera, dejaron de saludarme cuando pasaba. Los veía en sus jardines y de repente encontraban algo fascinante en el suelo o se metían corriendo en casa. No los culpaba. Arturo Velasco tenía sus valores catastrales. Su paz y su tranquilidad en la palma de la mano. Ser visto como amigo mío era invitar su ira. Me había convertido en un paria en mi propia tierra. A través de todo aquello. Tuve un compañero constante, Bruno. Un chucho peludo y leal que encontré abandonado en la cuneta años atrás. Ya estaba mayor. Con algo de gris en el hocico. Pero la cola aún golpeaba el suelo cada vez que entraba en una habitación. Era mi sombra. Mi confidente. El único ser vivo que no le importaban los lindes ni las normas de la comunidad. Sencillamente. Mi mejor amigo. Ahí fue cuando Arturo Velasco cometió su error fatal. Volví una tarde de la ferretería y encontré a Bruno tumbado en el porche.
gimiendo. El cuerpo le temblaba y no conseguía levantarse. Lo llamé y solo me miró con aquellos ojos marrones llenos de confusión y dolor que me atravesaron el alma. Lo cogí en brazos, tan ligero, tan frágil, y corrí al veterinario. La doctora Elena Ruiz, que llevaba 30 años atendiendo animales de la comarca. Hizo las pruebas. Cuando volvió a la consulta, su rostro era sombrío. Javier, dijo con voz suave. Tiene el organismo lleno de toxinas. Parece que comió cebo para caracoles de alta potencia. Metaldehído. Una porquería. Me quedé mirándola. La sangre huyendo de la cara. ¿Cebo para caracoles? Yo no uso ningún pesticida. Doctor, Usted lo sabe. Me sostuvo la mirada y en sus ojos vi una triste comprensión. Lo sé, Javier, pero esta cosa suele mezclarse con melaza u otros dulces para atraer a otras cosas. Había un trozo pequeño a medio comer que parecía una albóndiga cerca del borde de mi camino de entrada. No lo había visto antes. Lo envolví con cuidado en una bolsa de plástico. Bruno salió adelante. Estuvo débil una semana y la factura del veterinario fue astronómica. Pero era un luchador. Mientras estaba sentado en el suelo junto a su cama, acariciándole las orejas suaves y escuchando el ritmo constante de su respiración, el último resto de contención se desmoronó. La rabia que había sentido antes era una hoguera. Esto era una detonación nuclear en el alma. Ya no se trataba de una valla, de una multa o de un trozo de tierra robado. Ya no era ganar una disputa. Era venganza. Arturo Velasco no solo había invadido mi propiedad. Había cruzado la línea hasta mi vida. Hasta mi corazón. Y había intentado envenenar lo único que de verdad me importaba. Creía que luchaba contra un viejo granjero testarudo. Estaba a punto de descubrir que había declarado la guerra a un soldado. Y en esta guerra no iba a hacer prisioneros. El fuego del alma se había reducido a brasas frías y duras. Una rabia caliente te vuelve imprudente. Pero una fría te vuelve paciente. Metódico. Sabía que no podía ganar a puñetazos. Arturo Velasco tenía el sistema de su lado. Lo había construido así. Luchar contra él en sus términos sería como dar puñetazos al mar. Necesitaba otra entrada. Necesitaba encontrar una grieta en sus cimientos. La primera llamada no fue a la Guardia Civil. Fue a un nombre que me dio un compañero del servicio que había pasado por un litigio de tierras feo con un gran promotor, Elena Castillo. No era una de esas abogadas de anuncios sonrientes. Su fama era la de cirujana, precisa, implacable, sin desperdiciar un solo movimiento. Nos reunimos en su discreto despacho en la ciudad, lleno de libros y planos, sin cuadros caros. Escuchó toda mi historia sin interrumpir, los ojos clavados en los míos. Miró las fotos de la valla, las copias de las multas, el informe veterinario de Bruno. Cuando terminé, se reclinó en la silla, dedos entrelazados bajo la barbilla. Señor Navarro, dijo con voz calmada pero con un peso innegable. Está intentando derribar a un rey en su propio castillo. No se gana asaltando las puertas. Los reyes tienen guardias. Tienen murallas. Pero todo castillo, por fuerte que sea, tiene una debilidad. Tiene líneas de suministro. Tiene una tesorería. Se inclinó ligeramente. Si quieres tumbar un imperio,
No atacas a los soldados. Vas a por el dinero. Sus palabras me cayeron como un rayo. Claro. Había estado tan centrado en la tierra, en la invasión física, que no había visto el panorama mayor. El poder de Arturo no era solo su personalidad. Se sostenía en la estructura financiera de la comunidad. Esa misma noche me puse manos a la obra. Mi tiempo en el cuerpo de ingenieros del ejército no había sido solo construir puentes y desactivar minas. Había sido entender sistemas. Ver cómo encajaban las piezas y, sobre todo, cómo desmontarlas. Fui al registro de la propiedad y pedí todos los documentos públicos relacionados con la comunidad de las Encinas de los últimos 5 años, presupuestos, actas de juntas, contratos, informes anuales. La funcionaria me miró raro cuando sacó un carrito cargado de carpetas polvorientas. Pero todo era público. Me lo llevé a casa y convertí la mesa de la cocina en sala de guerra. 3 noches seguidas. Alimentado por café negro y una necesidad ardiente de justicia. Leí. No buscaba resquicios legales. Buscaba fallos estructurales. Hice hojas de cálculo. Crucé gastos. Rastread el flujo del dinero como si trazara puntos de tensión en una viga de acero. Y entonces lo encontré. Enterrado en el anexo presupuestario del año anterior había una partida que no cuadraba, un préstamo. No uno pequeño para jardinería o arreglo de caminos. Era un préstamo de 7 cifras de una entidad que no conocía, Financiera Cresta Plata S.L. El interés era abusivo. Las condiciones. Asfixiantes. El destino oficial, mejora comunitaria y proyectos de capital. Claramente la piscina. Pero los números no encajaban. Los pagos del préstamo superaban con creces los ingresos anuales por cuotas. Estaban en déficit masivo. Eran, a todos los efectos, insolventes. Era una grieta. Grande. Pero necesitaba saber qué había al otro lado. Financiera Cresta Plata S.L. Tras un poco de investigación, resultó ser una sociedad pantalla registrada en otra comunidad con ninguna presencia pública. La cosa se ponía cada vez más oscura. Llamé a Elena. Creo que he encontrado algo, le dije, explicándole el préstamo. Hubo una pausa al otro lado. Hostia, dijo. Y noté un tono nuevo de excitación en su voz. Eso no es una grieta. Es un socavón. Pero tenemos que demostrar quién lo cavó. Entonces trajimos a Raúl Santos. Raúl era un detective privado retirado de la Policía Nacional. Un tipo que parecía más cómodo apoyado en una barra que en un teclado. Vieja escuela. Gruñón. Y sabía conseguir documentos que no siempre eran fáciles de encontrar. Le di el nombre de la sociedad y le pedí todo lo que pudiera sacar del propio contrato del préstamo. Una semana después, Raúl se reunió con Elena y conmigo en su despacho. Dejó caer un sobremanila grueso sobre la mesa. Bingo, gruñó. Dentro había copia del contrato completo y, más importante, la resolución de la Junta de la Comunidad autorizando al Consejo a contraer la deuda. Era la llave que abría todo. La resolución exigía firmas de la mayoría de propietarios al corriente de pago en el momento de la votación. Elena sacó el listado oficial de miembros de la comunidad de aquel año. Extendimos los 2 documentos uno junto al otro en la mesa de reuniones. Mi ojo de ingeniero para el detalle. La precisión legal de Elena y el instinto de policía de Raúl se pusieron a trabajar. Empezamos a comprobar nombres.
El primero que encontramos fue un tal Pérez. Me acuerdo de él, dije. Se peleó fuerte con Velasco por una valla. Vendió su chalet y se mudó 3 meses antes de que se firmara supuestamente este documento. Y ahí está su firma. Clara como el agua. Encontramos otra, la señora García. Su firma aparecía. Raúl sacó el móvil. Buscó rápido. Murió 6 meses antes de la votación. Uno a uno los fuimos descubriendo, firmas falsificadas. Nombres de gente que se había mudado. De gente fallecida. De gente que sabíamos que jamás habría aprobado el gasto temerario de Velasco. Casi 30 nombres fraudulentos en total. Nos apartamos de la mesa. El aire de la sala estaba eléctrico. Ya no era un matón de barrio. Ya no era una disputa civil por un lindero. Era un delito federal, falsedad documental. Estafa. Conspiración. Arturo Velasco no solo había construido una piscina en mi tierra. Había levantado todo su reino sobre una base de mentiras. Y nosotros acabábamos de encontrar el detonador. Estábamos allí. En el despacho de Elena. Con las pruebas del fraude de Arturo Velasco extendidas sobre la mesa como un mapa de batalla. El aire olía a papel. Tinta y tormenta que se acerca. Por un momento nadie habló. Solo mirábamos la telaraña de mentiras que había tejido. Elena fue la primera en romper el silencio. Sus ojos tenían un brillo que no había visto antes, el de halcón que tiene la presa fijada. Esto es, dijo. Voz baja y peligrosa. Más que suficiente. Llevamos esto a la fiscalía el lunes a primera hora. Con estas pruebas abrirán una investigación que le va a hacer girar la cabeza. Falsedad. Estafa se enfrenta a años de cárcel. Javier. Raúl asintió. Sonrisa sombría. Está acabado. Ponle un tenedor. Y tenían razón. Era el movimiento lógico. El de manual. Lo teníamos pillado con las manos en la masa. Podíamos entregar las pruebas. Sentarnos y dejar que la justicia lo triturara. Pero mientras miraba las firmas falsificadas. El nombre del prestamista abusivo. Una idea diferente empezó a formarse en mi mente. Una idea menos de justicia y más de demolición controlada. En el fondo, cuando hay que derribar una estructura, no empiezas a golpes de maza. Estudias el diseño. Encuentras los muros de carga. Los puntos críticos de tensión. No malgastas energía en la fachada. Vas al corazón. Al punto único de fallo que hará que todo se venga abajo en un derrumbe controlado y espectacular. Entregar esto a la fiscalía era dejar que otro pulsara el detonador. Efectivo. Sí. Pero no era mi diseño. No, dije. La palabra quedó colgando en el silencio de la sala. Elena y Raúl se volvieron hacia mí. Mezcla de confusión y sorpresa. Javier. ¿De qué hablas? Preguntó Elena. Esto es pan comido. Lo sé, dije. La mente corriendo. Las piezas encajando. Pero mandarlo a la cárcel es solo un resultado. ¿Es limpio? Es legal. Y lo convierte en mártir para algunos idiotas de las encinas. No desmonta la piscina. No deshace lo que hizo. Toqué el contrato del préstamo con el dedo. Esto es su fuente de poder. El motor de todo su reino. ¿Por qué pedirle a la Guardia Civil que lo cierre cuando podemos quedárnoslo nosotros? Expuse el plan.
Era audaz. Quizá hasta loco. Pero pura ingeniería. No iríamos a la fiscalía. Todavía no. Iríamos a Financiera Cresta Plata. Un prestamista abusivo como ese no se preocupa por la justicia. Se preocupa por el dinero. Seguramente ya estaban nerviosos con ese préstamo. Sabían que estaba atado a un fraude y, si salía a la luz, podían enfrentarse a investigaciones ellos mismos. Tenían una bomba de relojería en las manos y lo sabían. No los demandamos, expliqué. Les hacemos una oferta. Les compramos la deuda. Elena me miró. Boca ligeramente abierta. Luego una sonrisa lenta se extendió por su cara. Joder. Javier no quiere solo mandarlo a la cárcel. Quieres ser su dueño. Así empezó la verdadera operación. Me costó 2 semanas llamar favores que no había tocado en 15 años. Contacté con mi antiguo sargento de pelotón, que ahora dirigía una discreta empresa de seguridad privada. Me ayudó a montar una sociedad pantalla, Holding Sierra Vista S.L. Nombre anodino y olvidable. La financiamos con hasta el último céntimo que tenía, ahorros. Venta de maquinaria vieja. Incluso un préstamo arriesgado sobre mi propia finca. Me estaba jugando literalmente la casa. Elena redactó el marco legal, asegurando que nuestra nueva sociedad fuera blindada. Raúl hizo una inmersión profunda en los socios de Cresta Plata, dándonos palanca. Descubrimos que ya estaban bajo escrutinio en otras 2 provincias por prácticas de préstamo cuestionables. Eran vulnerables. Entonces Elena hizo la llamada. No se presentó como mi abogada. Se presentó como representante de Holding Sierra Vista, una firma de capital privado interesada en activos distressed. Nunca mencionó las encinas, a Velasco ni a mí. Solo dijo que conocíamos el préstamo, que lo considerábamos de alto riesgo y que estábamos dispuestos a hacer una oferta en efectivo para quitárselo de las manos. Sin preguntas. La negociación fue tensa. Estaban suspicaces, pero también codiciosos y asustados. Les ofrecimos 7 céntimos por euro. Una pérdida importante para ellos, pero una salida limpia de un trato que estaba a punto de volverse radiactivo. Posturaron. Fanfarronearon. Pero la información de Raúl le dio a Elena la ventaja. Sugirió sutilmente sus otros problemas legales, insinuando que un juicio público con falsedades y una comunidad en bancarrota podría atraer la atención no deseada de los reguladores. 2 días después, cedieron. La firma se hizo en un edificio de oficinas anónimo y estéril del centro. Solo estábamos Elena, yo y 2 hombres nerviosos con trajes baratos de Cresta Plata. No hubo ceremonia. Solo el rasguño silencioso de las plumas sobre el papel. El susurro de documentos pasando sobre la mesa pulida. Firmé el acuerdo final de cesión con mano firme. Cuando terminamos, uno de ellos empujó un portafolios grueso y encuadernado hacia mí. Era el documento original del préstamo. El pagaré. La representación física de la deuda que daba poder a Arturo Velasco. Lo cogí. Pesaba más de lo que su papel indicaba. Al salir al sol brillante de la tarde, Elena me puso una mano en el brazo. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Verdad?, dijo. Ya no eres la víctima, Javier. Eres el banco. Eres el dueño de la hipoteca de todo su reino. Miré atrás al edificio. Luego conduje a casa. A mi trozo tranquilo de tierra.
Me senté en el porche. Bruno durmiendo a mis pies. Y observé a los obreros todavía trabajando en la piscina. Sus focos zumbando en el crepúsculo. Estaban construyendo en mi tierra con dinero que ahora me debían a mí. Arturo Velasco creía que jugaba al ajedrez, moviendo peones para acorralarme. No tenía ni idea de que yo había rodeado el tablero. Había cogido su rey y me lo había metido en el bolsillo. La partida no había terminado. Pero yo ya había ganado. Solo quedaba elegir el momento y el lugar para el jaque mate. Durante un mes no hice nada. Dejé la carpeta de la deuda en mi caja fuerte. Un gigante dormido. Seguí mi rutina, arreglar vallas. Cuidar el pequeño huerto. Pasear largo y lento con Bruno por el encinar. Al otro lado de la valla de malla. La piscina se terminó. La llenaron de agua azul brillante. Colocaron tumbonas caras sobre la solería recién vertida y plantaron palmeras perfectas que parecían ridículas en nuestro clima. Para cualquier observador externo, parecía que Arturo Velasco había ganado. Tenía su monumento. Dejé que lo creyera. Dejé que se acomodara en su victoria. Un cazador paciente nunca apresura el tiro. Esperas a que la presa salga al claro. Confiada e inconsciente. Mi claro llegó en forma de una elegante invitación brillante que apareció en el buzón. Dirigida simplemente al residente actual. Está cordialmente invitado a la gran gala de inauguración del Centro Acuático de las Encinas. Era para un sábado por la noche. Habría jazz en vivo. Cóctel al atardecer y brindis a cargo del mismísimo señor Arturo Velasco. Era una celebración de su triunfo. Una fiesta para restregar su victoria en la cara de toda la comunidad y especialmente en la mía. Era perfecta. Era el escenario que había estado esperando. La noche de la fiesta me tomé mi tiempo para arreglarme. No me puse traje. Elegí unos vaqueros oscuros limpios. Botas de cuero gastadas y una camisa oscura de botones con las mangas subidas hasta los antebrazos. Al mirarme en el espejo, la luz tenue captó las líneas del viejo tatuaje de ingenieros del ejército en el bíceps. No iba como invitado. Iba como acreedor. Me reuní con Elena y Raúl en un bar a 1 kilómetro. Elena llevaba un traje pantalón negro impecable. Maletín de cuero al lado. Parecía un verdugo listo para trabajar. Raúl, con su chaqueta sport ligeramente arrugada. Parecía un hombre que iba a disfrutar muchísimo del espectáculo de la noche. Sincronizamos los relojes. El plan estaba cronometrado al minuto. Cuando llegué, la fiesta estaba en pleno apogeo. El aire, que debería oler a pino y tierra húmeda, estaba cargado de perfume y cloro. Un trío de jazz tocaba suave junto a la barra. Hombres y mujeres bien vestidos formaban corrillos, riendo demasiado alto. Sus diamantes destellando bajo la suave luz de los focos de jardín. Todos estaban allí. La corte de Arturo. Sorbiendo champán y celebrando en mi tierra. Me moví entre la gente como un fantasma en su banquete. Mi presencia pasando casi desapercibida. Y allí, en el centro de todo, estaba el rey en persona. Arturo Velasco presidía junto al borde de la piscina. Copa de champán en una mano. La otra posesiva sobre el hombro de una mujer que le sacaba 20 años. Estaba radiante. Empapándose de adoración. Pecho hinchado de orgullo. Me vio una vez al otro lado de la terraza. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. No frunció el ceño ni hizo una mueca.
Me dedicó una pequeña sonrisa despectiva que decía mira. Gané. Tú no eres nada. Se volvió hacia sus admiradores. Ya olvidado de mí. Encontré un rincón en las sombras al fondo de la terraza y esperé. A las 8 en punto. Cuando los últimos rayos de sol se desangraban del cielo. La música de jazz se apagó. Arturo subió a un pequeño atril portátil con micrófono. Amigos. Vecinos. Bienvenidos, empezó. Voz retumbando por los altavoces. Se lanzó a un largo discurso autocomplaciente sobre visión. Comunidad. Elevar el nivel de vida en las encinas. Habló de superar obstáculos y acallar a los agoreros que no tenían la visión para ver lo que él estaba construyendo. Hablaba de mí. El público aplaudió a la señal. Y por eso, dijo alzando la copa, os presento esta magnífica instalación. Testimonio de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos hacia un objetivo común. Una joya que nuestra comunidad disfrutará durante años. El público estalló en aplausos. Era el momento. Era el instante. Mientras los aplausos empezaban a apagarse. Un nuevo sonido cortó el aire. No era música. Era la voz afilada y autoritaria de Elena Castillo. Señor Arturo Velasco. Se había colocado al borde de la terraza. Justo fuera del círculo principal de invitados. Raúl estaba a su lado y, flanqueándolos, inconfundibles con sus uniformes. 2 agentes de la Guardia Civil. El murmullo de la fiesta se cortó en seco. Todas las cabezas se volvieron. Arturo entornó los ojos. La sonrisa tambaleándose. ¿Disculpe? Esto es un evento privado. Estamos aquí por asuntos oficiales, declaró Elena. Voz resonando en el silencio de la terraza. Dio un paso adelante. Alzando un documento. Esta es una orden judicial. También tenemos una orden de detención por múltiples delitos de falsedad documental y estafa. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. La cara de Arturo pasó de bronceada y confiada a un blanco enfermizo. Esto es absurdo. Es un malentendido. Es acoso de ese, señaló con dedo tembloroso hacia mí. De pie en las sombras. No es ningún malentendido. Arturo, dije. Saliendo a la luz. Mi voz era baja. Pero el micrófono seguía abierto y llegó a todos los rincones de la fiesta. Raúl se acercó al equipo de sonido. Sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo. La enchufó y pulsó play. La voz de Arturo llenó la noche. No la voz confiada y retumbante del atril, sino una voz conspiradora y jactanciosa grabada en secreto. El plano puede no ser del todo legal. Pero se arreglará antes de que nadie se dé cuenta. Yo lo llamo mi jugada maestra. La grabación seguía. Detallando su desprecio por la ley. Por los vecinos. Por todo el proceso. El silencio que siguió fue absoluto. Roto solo por el canto de los grillos. Los agentes empezaron a moverse hacia Arturo. Pero el espectáculo no había terminado. Un agente judicial uniformado que había estado con Elena dio un paso adelante y entregó un sobre grueso a la mano temblorosa de Arturo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tartamudeó. Eso, anunció Elena. Voz como hielo quebrándose, es una notificación de impago y ejecución de la deuda de 7 cifras que obtuviste fraudulentamente en nombre de la comunidad de propietarios de las encinas. La deuda se reclama de inmediato. Arturo soltó una risa aguda. ¿Histérica? No podéis, el prestamista no lo harían.
Oh, El prestamista original no, dije, caminando lentamente hacia él hasta que dara solo unos pasos. Podía oler el miedo que emanaba. Pero verás. Arturo, vendieron tu deuda. Estaban muy ansiosos por quitársela de encima cuando supieron que estaba ligada a un delito. Me miró, la mente negándose a procesar lo que ocurría. ¿quién? ¿Quién la compraría? Dejé la pregunta flotando un segundo, saboreando el momento. Yo, dije simplemente. Mi empresa. Holding Sierra Vista. Es ahora la única acreedora de todo este proyecto. Esta piscina. Esta terraza. Todo. A partir de ahora. Todo me pertenece a mí. Su mandíbula cayó. El color abandonó por completo su rostro. Uno de los agentes le cogió el brazo. Señor. Tiene que acompañarnos. Espera, dijo Elena, alzando una mano. Hay una cosa más. Sacó otro documento del maletín. Nuestros peritos forenses han determinado que mezclaste fondos del préstamo de la comunidad con tus cuentas personales, usando más de 200.000 euros del dinero prestado para reformas en tu propia mansión. Lo miró directamente a los ojos. Lo cual significa que tu residencia personal se usó como garantía ilegal. También se embarga como parte de la ejecución de activos. Ese fue el golpe final. Toda la pelea salió de él. Se derrumbó contra la mano del agente mientras le ponían las esposas. El clic del acero fue el sonido más fuerte del mundo. Lo sacaron de allí, pasando por las caras atónitas de sus antiguos amigos y admiradores, pasando por el monumento a su propia arrogancia. Al pasar junto a mí, sus ojos estaban huecos, derrotados. Lo había perdido todo delante de todos. Me quedé allí un largo rato mientras la gente empezaba a dispersarse en oleadas de susurros conmocionados. El grupo de jazz recogía sus instrumentos. Los camareros retiraban la comida intacta. La fiesta había terminado. La guerra estaba ganada. Las luces rojas y azules de los vehículos de la Guardia Civil pintaron los árboles cuidados con colores frenéticos antes de desvanecerse por el largo camino de entrada, dejando atrás un silencio más pesado que cualquier sonido. La fiesta había terminado. Solo quedaba el naufragio, copas medio vacías sudando sobre las mesas. Platos de comida cara sin tocar. Un tacón de aguja abandonado de lado junto al borde de la piscina. El reino de Arturo se había derrumbado en una sola noche. Me quedé allí mucho tiempo en medio del caos. El aire fresco de la noche limpio y afilado en los pulmones. Estaba de pie sobre mi tierra. Toda ella. La sensación no era de triunfo alocado. Era más callada. Era la profunda resonancia de un hueso fracturado que por fin se ha soldado correctamente. Una sensación de justicia. El desenlace legal fue, como Elena lo llamó después, una masacre. Ante las pruebas irrefutables de las grabaciones y los documentos falsificados, Arturo Velasco aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio largo y más humillante. Lo condenaron a 5 años en prisión federal por estafa. La comunidad de las Encinas, sin líder y ahogada en la deuda que ahora debía a mi empresa, se disolvió como azúcar en café caliente. Los propietarios vendieron sus chalets presa del pánico o aceptaron en silencio la nueva realidad. Algunos incluso vinieron uno a uno a ofrecerme disculpas balbuceantes y avergonzadas, que acepté con un simple gesto de cabeza. No guardaba rencor. Solo eran gente que había tenido miedo del hombre equivocado.
Un mes después. Cuando el último papel estuvo firmado y la última orden judicial sellada. Subí por el camino serpenteante hasta la mansión de Arturo. Ahora mi mansión. Tenía la llave en la mano. Se sentía extraña y ajena. Nunca había tenido deseo de ver el interior. Pero ahora tenía que hacerlo. Abrí las enormes puertas ornamentadas y entré. El interior era exactamente como lo había imaginado. Solo más frío, un vestíbulo cavernoso con suelo de mármol tan pulido que veía mi reflejo deformado. Una escalera imponente que subía a una galería de puertas cerradas. Los muebles eran todos ángulos afilados y cromo brillante. Como salidos de una revista que nadie lee. Era una caja grande y bonita llena de cosas caras pero sin alma. No era un hogar. Era un monumento al ego de un hombre. Y ahora ese hombre ya no estaba. Elena me había preguntado qué iba a hacer con ella. Véndela. Javier, me aconsejó. Coge el dinero y disfruta de la jubilación. Te lo has ganado. Pero no se trataba de dinero. Nunca se trató de dinero. Se trataba de tomar algo que se había usado para un propósito malo y darle uno bueno. Pasé los 2 meses siguientes trabajando más duro que en años. Traje un pequeño equipo de chicos que conocía del servicio. Vendimos todos los muebles ostentosos. El arte abstracto. Los grifos dorados ridículos. Pintamos las paredes grises frías con tonos cálidos y terrosos. Construimos una rampa accesible hasta la puerta principal. Convertimos el salón cavernoso en una zona común con sofás cómodos y una biblioteca de libros. Transformamos las suites de invitados en habitaciones sencillas. Limpias y tranquilas. Cuando terminamos, colgué un nuevo cartel sobre la entrada. Estaba tallado en una sola pieza de roble macizo. No decía Las Encinas. Decía Refugio el Centinela. Es un lugar para hombres como yo, veteranos que volvieron con cicatrices que no se ven. Que solo necesitan un lugar tranquilo donde aterrizar. Descomprimir. Encontrar de nuevo el equilibrio sin juicios. Un lugar para encontrar la clase de paz que Arturo Velasco intentó robarme. Es gratuito. El único requisito es la voluntad de respetar el silencio. Pero quedaba un último asunto, la piscina. Contraté a una empresa local de excavaciones. El mismo capataz que una vez me dijo que aquello era propiedad de la comunidad ahora se tocó el sombrero y preguntó: ¿Qué hacemos? ¿Señor Navarro? Rellenadla, dije. Trajeron los camiones. Carga tras carga de tierra negra y rica. La volcaron en la cuba de hormigón. Enterrando las baldosas azules brillantes. Las luces submarinas. Todo el monumento a la arrogancia de Arturo. Lo cubrieron hasta que no quedó ni rastro de la piscina y solo quedó un parche plano y fresco de tierra. Al día siguiente fui al vivero y compré una joven encina. No más grande que un retoño. Cavé el hoyo yo mismo. Justo en el centro de donde había estado la piscina. La asenté en la tierra. Apreté la tierra alrededor de sus raíces y le di un largo y profundo trago de agua. Ahora me siento en mi propio porche. En mi silla cómoda de siempre. Con Bruno roncando suavemente a mis pies. La valla de malla ha desaparecido. Los carteles amenazantes han desaparecido. Los sonidos de construcción han sido reemplazados por el susurro de las hojas y el canto de los pájaros al atardecer. Miro a través de mi tierra. Más allá del encinar familiar. Hacia el punto donde se alza el refugio el Centinela. Un faro tranquilo en la colina. Y en primer plano veo la pequeña encina. Sus hojas nuevas buscando el sol.
Me sobrevivirá. Crecerá alta y fuerte. Sus raíces hundiéndose profundas en la tierra recuperada. El silencio ha vuelto a mi pequeño rincón del mundo. Pero es diferente ahora. No es el pedazo frágil que intentaba proteger. Es un silencio más fuerte. Uno por el que luché. Uno que construí yo mismo sobre las ruinas del reino de mi enemigo. Es la paz de un hombre que por fin es verdaderamente libre.